Bien, mis amados, el texto para este día está escrito en Marcos, en el capítulo 1, versículo 10. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Hasta aquí. Bien, mis amados, soy portador de los saludos de nuestro apóstol de distrito. A través de él también los saludos, el corazón de nuestro apóstol mayor para todos, y de parte de todos los apóstoles y obispos, los más sinceros saludos para todos en esta mañana. Venía con un pensamiento y este himno en su última frase nos dice: entregar mi vida entera en las manos, en los brazos del Señor. ¿Cómo no entregar la vida en aquel que la dio por nosotros? ¿Cómo no poder vivir ese reconocimiento, esa fe, sabiendo que aquel que nos da todo también nos pide mucho? Entonces sería muy bueno que le entreguemos el corazón, le entreguemos toda nuestra vida en los brazos del Señor. Mis amados, en este texto que hemos leído para este día, habla del bautismo de Jesús. Es un hecho tan trascendente, porque hay una manifestación de Dios que es maravillosa. Hemos leído en el texto y luego, cuando subía del agua, o sea, una vez que Jesús fue bautizado, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Acá, tanto Dios como el Espíritu Santo están manifestando que iban a estar con Jesús siempre. Es una automanifestación del Trino Dios. Y la maravilla que tiene esto es que lo que produce a través de esta expresión y a través de este hecho, ya Jesús ahora comienza su actividad misionera. Esa misión, ese encargo de Dios de poder ser el Redentor, de poder ser el Cristo, ahora tenía su principio. Ahora Dios Padre y Dios Espíritu Santo están testimoniando que van a estar con Jesús. Y de hecho lo acompañaron hasta siempre, lo han ayudado a levantarse de los muertos y le han dado a través de esa comunión entrañable la posibilidad de poder salvar al hombre del pecado y de la muerte. La redención viene a partir de este hecho y se produce fundamentalmente cuando este Espíritu de Dios desciende sobre Jesús. Mis amados, en este hecho podemos ver que la gloria de Dios nos abre los cielos, que la gloria de Dios habla, porque Dios también se manifiesta y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Esta voz se hizo audible y estaba señalando a Jesús como aquel que iba a ser el Redentor y el Salvador de nuestras almas, como aquel primogénito Hijo de Dios que venía para salvar a la humanidad del pecado. Este es el hecho fundamental. Nosotros hemos renacido de agua y de Espíritu. Y el Espíritu Santo tiene amplios efectos también en nuestra vida de fe. Mis amados, la naturaleza de Dios está derramada en nosotros, porque Dios es amor, y como dice Romanos capítulo 5, versículo 5, el amor de Dios está derramado en nosotros. Significa que nuestra naturaleza es una naturaleza de amor, y servimos a Dios por amor, y oramos e intercedemos a Dios por amor, y nos preparamos y nos santificamos precisamente por ese amor a Dios. También con ese mismo amor queremos servir
en su iglesia y con ese mismo amor queremos atender al prójimo. Pero este espíritu, cuando le damos lugar, crecen los dones, las aptitudes que tiene. En Gálatas, en el capítulo 5, las menciona. Los frutos de la actividad cuando le damos lugar al Espíritu de Dios. Crece la benignidad, crece la bondad, crece el amor, crece la fe, la tolerancia, la mansedumbre. Y cuando nos vestimos de esos dones, esas vestiduras nos quedan maravillosamente bien. Nos hacen sentir bien. Nos dan otro porte espiritual. Es un espíritu de verdad. Y mis amados, esa verdad que nos hace libres es la que tenemos miércoles y domingo cada vez que estamos frente a la palabra. Es esa verdad que nos hace libres. Es ese espíritu de verdad que tenemos y que el Señor les ha dicho a los apóstoles que antes de ascender en su ascensión, ellos tenían que bautizar con espíritu y enseñar. La enseñanza y el bautismo de fuego, el bautismo de espíritu, es propiedad del ministerio de apóstol, ya que por imposición de manos nosotros la podemos recibir. Marca un cambio en nuestra vida. Ahora nos convertimos en sus hijos. Ahora el Espíritu Santo habla a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, como está escrito en Romanos. También el Espíritu Santo, cuando activa en nosotros, es una fuente de consuelo. Y mis amados, en esta fuente de consuelo se convierte en consuelo para nosotros cuando necesitamos el consuelo, pero también nos convertimos en una fuente de consuelo para aquel necesitado de ayuda. Para aquel que está caído y que no tenemos que pasar delante de él sin observar y sin hacer algo. Tenemos que ayudar. Esa fuente de consuelo nos permite entonces llegar con calidez, con amor y con gentileza a todos los corazones. También dijo Jesús que iba a ser un espíritu que nos iba a hacer conocer todas las cosas. Entonces es un espíritu de advertencia. Nos advierte, nos exhorta. ¿Y por qué? Porque la tentación viene siempre para el pecado. Y cuanto más preparados, más santificados estemos, podemos vencer con la ayuda del Espíritu Santo todas aquellas tentaciones que pueden venir para seducirnos y para quitarnos del camino o para hacernos ver que Dios no nos ama o que no está cerca nuestro. Mis amados, esto es la historia del bautismo de Jesús. Pero hablando con el querido anciano en sacristía, traté de mirar un poco internamente en estos días qué es lo que me está diciendo el Señor con esta palabra. Para no quedarnos solamente con la historia, sino para poder entender de esa historia cuál es el mensaje para mí. Acá dice que vio abrirse los cielos. Antes de comenzar su actividad como el Hijo de Dios, como el siervo de Dios. Mis amados, ¿hemos visto nosotros el cielo abierto para nuestra bendición? Lo vemos. Moisés vio una zarza ardiendo. Vio la zarza ardiendo y escuchó a Dios. Y a partir de ahí comenzó una tarea de ser el guía de ese pueblo para sacarlo de la esclavitud de Egipto. Él no se sentía apto para esa tarea. Sin embargo, Dios le dijo, a todos lados que vayas, andá y decile que yo soy el que te envía.
Jeremías, siendo muy joven, también él tuvo que ver ya no una zarza ardiendo, vio una vara. Y a partir de él también él comenzó a ser un profeta de Dios que profetizó durante 4 reinados. Y qué bien le hizo al pueblo de Dios este hombre. Los apóstoles y las almas que vieron a Jesús resucitado se transformaron también. Ahora tenían un nuevo coraje. Ahora habían visto al Señor. Ahora podían crecer y avanzar en esa fe. Ahora no podían dejar de decir lo que habían visto y oído. Hermanos, vemos nosotros qué es lo que tenemos que ver. No vemos a Jesús transfigurado en el altar a través de la palabra y del sacramento. No vemos la bendición de Dios en nuestra vida, en nuestro pasado, en nuestro presente, en el hoy, hermanos, y en todo nuestro futuro. En los Hechos, en el capítulo 6 y en el capítulo 7, se habla de un diácono de Dios, del diácono Esteban. Son 2 capítulos. Mis amados, acá hay una palabra que es esencial. Los apóstoles no podían seguir colaborando con todo lo que estaban haciendo y querían dedicarse más a la parte espiritual y necesitaron 7 ayudantes cuyo perfil de competencia no tenía ninguna competencia humana. 3 puntos los tenían que elegir por su buen testimonio, tenían que ser llenos del Espíritu Santo y tenían que ser llenos de sabiduría. El diácono Esteban cumplió con creces esto y le quedó tiempo aún así para predicar el Evangelio. Lo llevan prisionero y él, lleno de sabiduría, le explica a los que lo estaban juzgando, desde Abraham, desde la historia de Abraham hasta Jesús, pasando por Moisés. Y les dice que él estaba viendo el cielo abierto y ¿saben qué? Sentado a la diestra de Dios a Jesús, sentado, ya Jesús había consumado todo, había vencido. Él lo estaba viendo. Me pregunto si cada vez que recibo el perdón, cada vez que estoy frente a la palabra, siento el cielo abierto y la victoria de Jesús sobre mi propia vida. Sigue diciendo aquí, y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Mis amados, nosotros tenemos el Espíritu de Dios, tenemos el don del Espíritu Santo. Hubo un juez de la cual la historia del reino de Dios tiene muchos datos y es Sansón. Saben que hizo los votos de Nazareno, que lo que más cumplió era la parte del cabello, la parte del pelo, de no cortarse el pelo. Conocen a sus padres, dónde nació. Hay muchos registros de su actividad. Pero ¿saben qué? Estuve leyendo estos días y él, dentro de las victorias que logró, hubo 3 que son muy trascendentes. Miren, están escritas en Jueces, en el capítulo 14, versículo 6, en Jueces 14, versículo 19, y en Jueces 15, versículo 14. En estos 3 versículos dice, y el Espíritu de Dios descendía sobre él. Resulta ser que cuando el Espíritu descendía, él ganaba esa batalla. Me pregunté, ¿cuándo yo obtengo las batallas de la buena batalla de la fe que tengo que pelear en mi vida? Si no es cuando le doy lugar al Espíritu Santo. Si cuando le doy lugar a la mansedumbre, le doy lugar a la tolerancia, le doy lugar a la benignidad, no son esos los momentos
donde puedo pelear la buena batalla de la fe y triunfar. Porque no lo voy a hacer con la capacidad humana, con el intelecto humano solamente, sino lo voy a hacer con las armas que Dios me da para poder vencer todas las cosas. Si quiero ser fiel y obediente al que venciere, dice el Señor en Apocalipsis, en el mensaje a las 7 iglesias, yo le daré, y mis amados, no queremos vencer. Ya no va a descender sobre nosotros el Espíritu, el don lo tenemos, está, hay que utilizarlo. Mis amados, por último, antes de dar lugar aquí al querido anciano, la voz de Dios se hace audible y dice: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Todo eso se produce en el bautismo de Jesús. Y Jesús inmediatamente, cuando esto pasa, es llevado en espíritu al desierto para ser tentado. Y la tentación de Jesús, o mejor dicho, el método que utiliza el enemigo para tentar, hay mucha astucia. Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan cuando tenés hambre. Si eres hijo de Dios, súbete a las almenas del templo, al punto más alto que tenía, y era precisamente el templo, y tirate que está escrito, un punto bíblico, que los ángeles te van a sostener. Nos damos cuenta que la tentación era: si eres hijo de Dios. Lo demás era el engaño. ¿Cómo vencemos nosotros, hermanos? Cuando somos tentados en alguna situación, o probados en alguna situación, tenemos que vencer como hijos de Dios. Porque hemos renacido de agua y espíritu, tenemos el amor de Dios, tenemos la gracia de Dios. Y esa voz de Dios que se hace audible: tú eres mi Hijo amado, por lo tanto te soporté con misericordia, la vivimos en la palabra pastoral de los días miércoles y la vivimos en cada oficio divino que tenemos los días domingos. El Señor nos ama, nos llamó para ser sus herederos y quiere que el Espíritu Santo esté activo. Quiere que ese amor esté activo porque derramó su naturaleza sobre nosotros. Cuando esto lo podemos vivir, seremos bienaventurados. Amén.